9 de octubre. Vuelo esperadamente inesperado. Y ahora hazte una maleta. Hazte una maleta de 3 días. Una tan grande en la que quepan todas tus dudas. Y me pregunto sobre la ropa y los zapatos, intentando encontrar el chubasquero por si las moscas tornan lágrimas. Y meto a presión la resignación que se me traba en la garganta. Y ya llegan las condolencias y las llamadas. Y él era buena, él era santa, él luchaba y los malditos, tranquila. Ella te quería. Pero mi única pregunta es cómo mira ahora a mi padre a la cara. Cómo le digo, sigue adelante, si es decir que estoy bien y se me escapa el alma. Que parece que si río no sufre, pero ya no me quedan máscaras. Que por no aprender a decir que es cierto, por mentirte a la cara y mentirme al espejo, se me fueron rompiendo los sueños y con ellos las alas. Y en su lugar se posaron los miedos que me dejan un clavo por cada paso. Y su luz, que ya se escapa. Que fue la luchadora más dura y se quedó sin armas, porque a la vida le gusta llevarse los mejores ángeles. Que esta es la maleta más jodida que he hecho. Que pude decirte te quiero y me entró el miedo. Porque es ahora cuando todos los detalles de nuestras ahora escasas conversaciones me acechan. Recordándome que la próxima vez ya solo estaré yo delante de tu silla y que tu risa ya solo suena en mi cabeza. Y ya solo me queda darte las gracias, abuela, por recordarme tantas veces que da igual lo que ellos digan. Pero sobre todo gracias por darme a un padre que me abraza. Gracias.